Muy buenos días, estimadas y estimados compañeros. Vamos a dar paso al inicio de la charla magistral con la magíster Daniela Fuentes Moncada. Antes de hacer una apreciación generalísima del espacio académico y ciudadano del día de hoy, justamente después de esta charla magistral vamos a dar paso a la dinámica de los espacios que están diseñados para el día de hoy. Tenemos talleres en la Facultad de Arquitectura y microconferencias en el Auditorio 2 de la Torre 1, entonces les invitamos a participar de estos espacios académicos. De igual forma, el control académico de su asistencia para las personas que requirieron certificado van a ser muy exhaustivas el día de hoy, es por eso que vamos a estar tomando asistencia a la entrada y salida de cada taller y con eso vamos a configurar un espacio académico que sea de calidad. Dicho esas indicaciones generales, vamos a dar paso a la ponencia de la magíster Daniela Fuentes Moncada, la cual nos va a ayudar con la ponencia Principios de Economía Creativa para el Ecuador. ¿Son las industrias culturales la solución? Entre las cuestiones más destacadas del perfil de Daniela es que Daniela se desempeña como antropóloga y gestora cultural, además es máster en políticas públicas con un enfoque de género, y máster en en comunicación social intercultural, especialista en alta gestión y relaciones internacionales para la cultura, y también trabaja desde el arte y la creatividad para superar las desigualdades sociales. Con un fuerte aplauso demos paso a esta siguiente charla magistral. Buenos días con todos y con todas. Espero que me escuchen bien. Siempre es difícil estar aquí atrás porque no voy a poder captar su atención. Entonces, no se duerman, por favor. Recién comenzamos. Gracias por estar aquí, por estar puntuales. Y justo para que no se duerman y porque además no podemos hablar de cultura y de creatividad sin conocernos los unos a los otros y las unas a las otras, quería proponerles este juego que se va a llevar un premio y es un bingo. Entonces, tenemos 5 minutos. La primera persona que logre conseguir estas 3 tareas grita bingo y va a ser la ganadora del premio. Giro, tienes los premios, ¿no es cierto? Listo. Entonces, tienen que conocer a alguien en esta sala, párense de sus asientos, estimulen neuronas, de esta sala, que hable otro idioma y te enseña a decir gracias, no se vale el inglés. 2, una persona que haya visitado más de 4 países y saber qué países son esos. Y 3, alguien con quien compartas el mismo nombre, cualquiera de los 2 nombres que tengas, o el mismo apellido. Ahora, bingo. Bingo, tenemos un bingo. Sentémonos, por favor. Ven, porfis. Ven, ven. Sí, tú. Cuéntanos, ¿a quién conociste que te habló en otro idioma? Ver que se me olvidó decirle, preguntar el nombre, pero ahí está David, y yo me llamo David. Está a mí, ¿cómo se dice gracias? Danke. Ok, en alemán. No me hace que A ver, gracias, Danke. Alguien que haya viajado más de 4 países yo. Argentina, Europa, Estados Unidos y Uruguay. España. Madrid. Ok, pero la idea era encontrar a alguien más. ¿Sí? ¿A quién? Bueno, también se puede, ahorita que llaman por teléfono, y también estuve viejo por toda Europa. Ok. Conocí a otros países. Y alguien que se llama como tú. David. David. Ok, gracias. Ahí hay un bingo. Alguien más hizo bingo por ahí. Te debo tu premio. Está ahí. Al final la conferencia te lo doy. Gracias. Tú también hiciste bingo. Ven, corre. ¿Cuál es tu nombre, viajero de 4 países? ¿Cuál es tu nombre? No me sé qué es. David. No, al frente de David. Tú le diste la victoria a él. ¿Cuál es tu nombre? Esteban, gracias. Cuéntanos. Yo igual soy David Mesías, conocí también a David y a Esteban, que son viajeros de 4 países. Igual aprendí cómo se dice
Gracias en chino, que sí, sí. Eso. Gracias, muy bien. Giro, ya hay otro premio, por favor. Esta actividad súper rápida tiene como objetivo que entendamos que ningún premio, ninguna cosa se puede lograr solos. Y que además la mejor forma de conocer a alguien, a mí me parece mucho más importante saber que él ha viajado por 4 países, que habla alemán quizá, que es su nombre Esteban, porque eso te permite conocer a las personas. Así que piensen que al hablar de cultura, al hablar de creatividad, al hablar de economía creativa, no estamos hablando de individuos, estamos hablando de colectividades. Y solo así podemos llegar a objetivos interesantes. Realmente solo en la complementariedad de los talentos que tenemos en esta sala y como país. Yo voy a hablar hoy sobre estos términos que además están súper de moda: la cultura, la creatividad, el emprendimiento, las industrias culturales, la economía de la cultura. Y quiero comenzar por hablar de cultura. Yo soy antropóloga, como me presentaron, y desde la antropología se estudia o se entiende a la cultura como esta serie de manifestaciones que le permiten al ser humano, que le permiten al hombre hacer uso de la naturaleza. Entonces, por cultura entendemos las formas de vivienda, las herramientas que se utilizan, incluso podemos entender como cultura las formas como las diferentes personas vamos al baño. Cuando yo tuve la oportunidad de irme a Egipto, me encontré con una regadera, con una ducha encima del inodoro, porque hay toda una dinámica de ir al baño cultural absolutamente distinta a la que tenemos acá. O cómo comemos, o cómo nos llamamos los unos a los otros. El tema del idioma es un hecho cultural. Pero en esta sala y en lo que estamos hablando de ahora, no nos referimos a la cultura en esas amplias dimensiones. No todo es cultura para lo que estamos nosotros intentando revisar. Y por eso quisiera hablar del campo cultural. El campo cultural es este conjunto de actividades humanas y esos productos cuya razón de ser consiste en crear, expresar, interpretar, conservar y transmitir contenidos simbólicos. Y esta es la importancia de la cultura. La cultura lo que hace es una producción simbólica. Nada de lo que hacemos ni las formas como nos entendemos serían posibles si no por el hecho cultural. La cultura tiene el afán de transformar, de producir contenidos que invadan nuestras vidas para transformar nuestras cabezas. Y esa es la importancia de la cultura. No es solo un hecho de entretenimiento, es un hecho de nutrirnos como seres humanos, nutrir la humanidad desde las artes y la cultura, desde esa producción simbólica. Y entender la creatividad también como un músculo, y un músculo en 2 sentidos. El primero es que, contrario a lo que muchas personas creen, o a estos estereotipos de la cultura, los creativos no son solo esas personas locas que se visten de muchos colores o que tienen muchos marcadores en su escritorio. El poder de la creatividad está en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear algo. Pero esa creatividad es un músculo en la medida en que tiene que ser estimulado, tiene que ser entrenado, tiene que ser ejercitado. Tiene que ser sobre todo alimentado de la producción simbólica que otras personas están generando. Esas son las herramientas que yo tengo para poder crear. Pero también la creatividad es un músculo en un segundo sentido. Y es un músculo porque es una herramienta absolutamente poderosa para, mientras genero producción simbólica, cuestionar el status quo, cuestionar las relaciones tal como están, cuestionar los sistemas, las sociedades tal como están. Por eso, que cuando ustedes puedan analizar en la historia las dictaduras, los procesos represivos, las primeras cosas que se sancionan, que se reprimen, son los hechos creativos. Es la música, es Mafalda en Argentina, por ejemplo. De las primeras acciones que toman los regímenes represivos son paralizar la cultura. Es sancionar eso, porque la cultura es sumamente poderosa. La creatividad hoy y ahora es más importante que nunca. Y además, otro de los términos súper de moda es esto del emprendimiento.
que viene de aquí, de esta palabra que significa coger, tomar. El emprendimiento tiene que ver con hacer uso de esas primeras oportunidades, dar el primer paso, encontrar unas necesidades y proponer soluciones. Y el emprendimiento cultural tiene esta característica de que esas soluciones que estoy proponiendo vienen desde la producción simbólica de contenidos. Esa es la diferencia del emprendimiento cultural. Es, por ejemplo, una asociación o una cooperativa de agroecología, un emprendimiento cultural, podría ser. Podría no solo relacionarse con el tema agrícola, sino además estar proponiendo todo un sistema desde su ancestralidad, desde la recuperación de las semillas, etcétera, y ahí se convierte en un emprendimiento cultural también. Hablamos del diseño, por supuesto, las necesidades que pueden ser muy cotidianas, desde cómo vestirme, desde el automóvil, desde la rueda, desde el empaque. De contenidos. Porque no solo estoy haciendo una caja que funcione bien para un chocolate, por ejemplo. Esa caja que estoy haciendo tiene unos conceptos detrás, tiene todas unas ideas, tiene unos contenidos que no solo se reflejan en la caja, sino se reflejan en la marca. Es una construcción simbólica de contenidos en cada uno de esos emprendimientos culturales. Y no voy a hablar de economía o intentar definir economía, porque además hay grandes de la economía aquí, no me voy a atrever a hacerlo, pero sí me interesa mucho esta idea. Hay pocos economistas de la cultura en nuestro país. Una de esas economistas de la cultura es Gabriela Montalvo, y en una entrevista a un periódico ella decía, en la economía se reflejan efectivamente las prioridades que las sociedades y sus gobiernos asignan. Pensar en una economía de la cultura es revolucionario en el sentido que es pensar que la cultura importa a los gobiernos. Si hablamos de que la economía es parte, la cultura es parte de la economía, estamos hablando de que la cultura, además de todo ese ejercicio transformador, impacta en el Producto Interno Bruto, genera empleo y además aporta a cambiar esa balanza comercial que es inequitativa respecto del Ecuador con otros países. Y hablando además de industrias culturales, en todo este marco es ahí donde están las industrias culturales. ¿Cuántos de ustedes conocen los conceptos de industrias culturales? Alcemos manos, por favor. Ok, entonces me voy a ocupar un ratito en esto. Las industrias culturales comenzaron más o menos en los años 80. Néstor García Canclini tiene una impresionante reflexión respecto de cómo nacieron las industrias culturales y tenían más que ver con las industrias del entretenimiento, en realidad. Sobre todo ligadas al tema de los broadcasters, de las grandes empresas de publicación de contenidos televisivos, anglosajonas sobre todo, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacían? ¿A qué se estaban dedicando? Se estaban dedicando a generar contenidos masivos, muy grandes, y a eso se llamaron las industrias del entretenimiento y después se entendieron como las industrias culturales. El concepto ha ido cambiando de a poquito. La UNESCO, que es el ente rector de la cultura a nivel internacional, define que las industrias culturales son aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. ¿Qué sectores componen las industrias culturales? El sector editorial, los libros, el sector del cine y el audiovisual. La industria cinematográfica es una de las industrias más poderosas. De hecho, en Estados Unidos, el 11% del Producto Interno Bruto se lo deben a Hollywood. El 11% del Producto Interno Bruto. En Colombia, la industria de las telenovelas es más poderosa que la industria de la exportación del café. Y son contenidos culturales. Hablamos del sector de la música y la industria fonográfica. ¿Saben ustedes cuántos millones de plata mueve, por ejemplo, un concierto de Justin Bieber en el Ecuador? Más o menos unos 3 millones. Más o menos es esto lo que mueve.
Hablamos de la industria del diseño, el diseño y las artes aplicadas que le llaman, además del diseño enfocado, por ejemplo, al desarrollo de aplicaciones, al desarrollo de web, al desarrollo de publicidad. Hablamos hablé del cine, del cine y el audiovisual, de la industria fonográfica, del editorial, del diseño, y hablamos de las artes escénicas. Las artes escénicas también son consideradas como una de las industrias culturales. Con las artes plásticas, con las pinturas, con el dibujo, hay también un mercado gigantesco donde se mueven miles y millones de dólares en relación a las artes plásticas, pero usualmente están consideradas una categoría menos económica que las otras porque las relaciones comerciales existentes ahí tienen una lógica muy particular. Entonces, cuando hablamos de industrias, un poco pensamos en esto, ¿no? En mucha mano de obra, mucha reproducción, poder hacer lo mismo muchas y muchas veces, estas grandes fábricas, maquinaria. Y además, me parece súper importante pensar que la industria alimenta a unos pocos grupos de poder. Puede contratar a mucha gente, pero finalmente de esta fábrica todos los productos que salgan y se vendan van a alimentar al dueño de la fábrica, ¿no? Y lo mismo pasa con la cultura. Las industrias culturales básicamente se definen por 4 cosas. La primera es que la base de la industria cultural es la creatividad. Esta creatividad puede ser individual o colectiva. La materia prima para hacer un producto o servicio de industria cultural es una obra protegida. Aquí es súper importante decir que podríamos hacer una clase entera de propiedad intelectual, que es muy importante además comenzar a entender cómo se maneja la propiedad intelectual en torno a las industrias culturales, porque en realidad es la propiedad intelectual lo que genera la explotación de la obra. Si no existe propiedad intelectual, no existen industrias culturales. La materia prima de la economía creativa, la materia prima de las industrias culturales es el derecho de autor. Yo tengo una obra y esa obra yo la puedo explotar infinito número de veces. Ahora les voy a poner un ejemplo, pero pensemos ahorita en Shakespeare. Shakespeare y su cabeza creativa escribieron Romeo y Julieta. Esa obra, que es Romeo y Julieta, tuvo además que estar fijada en un soporte tangible, tuvo que escribirse. La idea misma no sirve de nada. Es el momento cuando está en un soporte tangible que la obra cobra valor. Lo mismo que el diseño. Si yo me imagino, vamos a hablar del diseño de modas, si yo me imagino cómo va a ser un traje, por ejemplo, no es suficiente. Tengo que tangibilizarlo en un dibujo. Si estoy hablando de la música, no basta con que yo piense o tararee unos acordes, es el momento cuando la escribo o la grabo que se hace tangible. Y eso es lo que es objeto de industrializarse culturalmente. Eso es lo que es objeto de protegerse con derecho de autor. Y esa es la materia prima de la industria cultural. Sé que son temas súper abstractos, lo vamos a ver ahora súper en concreto. Y la idea es que, volviendo a Shakespeare y su Romeo y Julieta, lo escribió, lo puso en un libro, pero hubo alguien que dijo, ok, este libro vale la pena, lo vamos a reproducir infinito número de veces y lo vamos a masificar y diversificar. Ahí, esa obra individual se convierte en un producto de la industria cultural y se ha reproducido miles y millones de veces y vamos a poder seguir explotando esa primera propiedad intelectual por infinito número de veces más. Y lo curioso es que no solo el libro. La industria cultural, la creatividad es tan poderosa porque se le puede explotar infinito número de veces. No así el camarón, no así el petróleo, no así las rosas, que son productos, que son bienes finitos, que se agotan. La creatividad, uno la puede explotar miles y millones de veces. Y así Romeo y Julieta tiene 2 ediciones de películas. Y de las películas, camisetas y banda sonora y DVD, que sigue generando regalías. Ese es el poder de las industrias culturales. Las pueden definirse así, como el conjunto de actividades que te permite desde la producción, la comercialización y la comunicación en gran escala.
de bienes culturales, de mensajes, que además tienen un doble componente. Al ser producción simbólica, son capaces de transformar las cabezas de las personas, pero al ser reproducidas masivamente pueden tener un aporte sustancial a la economía. Ya les hablaba yo de la economía de Estados Unidos, que se sostiene el 11% solo por Hollywood. Y aquí está el ejemplo que quería mostrarles sobre qué es una industria cultural. ¿Alguien no conoce? Alza la mano. El Rey León. El Rey León es una peli que en su momento la realización de esta película costó alrededor de $13 millones. Tremenda inversión de la casa Disney, ¿no? Después de su estreno en salas, donde ya se recuperó toda la inversión hecha, vinieron el DVD. Y además del DVD traducido a sin número de idiomas, ¿no? Este ya es una segunda forma de explotación de esa propiedad intelectual. Y no solo el DVD, sino la banda sonora. Hakuna Matata. Todos hemos cantado. Y está en nosotros. Es una forma, no solo la hemos comprado, sino que constituye parte de nosotros. Ese es el poder de la industria cultural. Es producción simbólica. Después de muchos años, cambió la tecnología y volvieron a lanzar El Rey León, solo que ahora en 3D. Y otra vez, el box office de esto fue brutal, llenaron salas. Y además, no solo eso, sino que del Rey León hay una serie de televisión que es Timón y Pumba. De esta propiedad intelectual, que fue la película, logro hacer 4 propiedades intelectuales más. Y yo estoy haciendo un súper hiper resumen de todo lo que se ha generado. Esta es una forma, como ese mismo contenido se va a otras plataformas. Y después otra forma de explotación es esta, es el merchandising. Entonces, del Rey León, afuera del cine seguramente tienes el vaso para el canguil con la cosita de Rey León, tienes los peluches, tienes todo el merchandising, todos los productos de mercadeo que se generan. Y después también otros productos que ya no son de mercadeo, sino que comienzan a ser piezas realmente que fomentan otras industrias. Aquí hay un montón de diseñadores trabajando, ¿no? Por ejemplo, ahí está el tema de la joyería. Entonces, comienzas a transar con otros sectores de la industria para que esta propiedad intelectual sea más y más y más y más grande. Y a veces ni siquiera tienes que pedirlo, pasa porque sí. Y después, Disney, después como de 10 años del éxito de la película El Rey León, le hace un parque temático, que es Animal Kingdom, y que es un parque hecho para El Rey León. Después se sumaron otras películas como Bugs Life, películas, Tarzán está ahí también, pero es el parque del Rey León. Tan poderosa era esta propiedad intelectual. No tan allá, Angry Birds, un videojuego que comienza de 2 chicos, 2 socios súper fumados, deciden hacer esta cosa, sí, sería chévere matar pajaritos, ni sé qué, lo logran. Ellos son de Dinamarca y ahora tienen un parque temático de Angry Birds. Miles y millones de personas visitan estos parques temáticos. Los 13 millones de inversión, que son un montón, ya se recuperaron en la primera salida de la película a cines, ¿no? Esto ya es pura ganancia y es la misma propiedad intelectual. Pero no solo eso, y este es el gran éxito de El Rey León, y es la producción de Broadway. Broadway, ya les dije, el 11% del PIB es Hollywood. Broadway representa más o menos el 2% adicional. Broadway, Rey León movió en la primera temporada $5 millones de ganancia. Esto es el poder de las industrias culturales. Y tienes una obra que además es increíble, es maravillosa, que no solo dinamiza su misma obra, sino todo el sector de Broadway se comenzó a repensar en relación a esta obra. Y por supuesto, si ya tengo una obra, genero toda la cadena otra vez, todo el merchandising ahora de la obra de Broadway. Así funcionan las industrias culturales. ¿Alguno de nuestros hechos culturales ecuatorianos funciona así? Realmente lo dudo, porque tenemos otras circunstancias y porque esto necesita un poder, un músculo económico inmenso.
pero también necesita de unas voluntades políticas. Colombia sí lo tiene. Colombia está haciendo industria cultural dura y pura. Volviendo al concepto de las industrias culturales y creativas, entonces tenemos esta triple relación. Tienen que ser ideas que se puedan comunicar, tienen que ser tangibles. Esas ideas tangibles se reproducen miles y miles y miles de veces en diferentes formatos. Solo piensen un libro, ¿cuántas copias puede tener ese libro? La explotación de la propiedad intelectual es infinita y tiene una doble función. Es económica por un lado y es transformadora por el otro. Entonces, así muy conceptual, voy a intentar ser muy dinámica en este tema, es que, ¿cuál es la diferencia entre industrias culturales e industrias creativas? Después se hizo esa diferencia del concepto. Entonces, en industrias culturales, para los teóricos puros y duros también, hablamos de los audiovisuales y no consideramos los videojuegos. Hablamos de las artes visuales, la pintura, la escultura, la artesanía, el editorial y la música. Y después tengo que las industrias creativas tienen unos sectores conexos que le llaman, como los videojuegos, la publicidad, el diseño y el desarrollo de juegos en general. Y aparte hay un sector cultural que no se considera económico, que son las artes escénicas, el patrimonio inmaterial y el patrimonio material. Si alguien quiere que le avise al final, con mucho gusto lo podemos hacer para que no se maten ahorita con las fotos. Estos son datos de la UNESCO, los voy a pasar muy brevemente porque todo esto pueden encontrar en internet, y es que las industrias creativas y culturales generan 29.5 millones de empleos alrededor del mundo. Hay un libro que se llama La economía naranja, también, por favor, léanlo, cuestiónenlo también desde dónde viene, y este libro cuenta que si la economía naranja de América Latina, la economía naranja fuera un país, sería la cuarta potencia mundial. Si toda la economía naranja se juntara y fuera un país, sería la cuarta economía mundial. El otro hecho de las industrias creativas es que permiten un mundo multipolar. No hablamos de solo, como en otras industrias, que solo unos pocos países. Cuando hablamos de economía creativa, hablamos de múltiples polos. Uno de los grandes productores de cine es India. India y todo el Bollywood que tienen. Y además, Nigeria. La gran industria cinematográfica de Nigeria le permite sostener todo lo que el resto no le permite sostener. Nigeria produce miles de películas al año. Bajo un esquema distinto de producción, es una producción de bajo presupuesto, pero se han entrenado muchísimo para producir y producir y producir. En nuestra región, Brasil es un gran polo de desarrollo de industria cultural y creativa, con las telenovelas. Y es súper curioso, hay un libro que se llama Cultura Mainstream, les recomiendo también leer. Desde el Medio Oriente, los canales de televisión son industria cultural, porque generan contenidos para sí mismos bajo sus cánones culturales y sus principios de no destape del cuerpo, por ejemplo, el tema de la religión, contenidos. El pop coreano es una mega industria cultural. Entonces, al hablar de un mundo multipolar desde la industria cultural, nos referimos a esto, a que en diferentes partes del mundo hay líderes de esas economías, también de acuerdo a cada uno de los sectores. Y la economía digital, por supuesto, es fundamental a la hora de hablar de estos sectores culturales. La producción cultural es joven, es inclusiva y es emprendedora. Y es una amplia reserva de empleo. Realmente puede generar muchísimo empleo. Además de que la cultura definitivamente ligada a las ciudades puede subir las tasas de turismo, ahora en el llamado turismo cultural. Y eso es algo sobre lo que tenemos que comenzar a reflexionar. Entonces, las industrias culturales pueden ser entendidas también como poderosos medios de integración simbólica de comunidades. Son una herramienta que me permite conocer a otros muy distintos. Y sí, de acuerdo.
Pero esta es la cartelera de multicines de ayer. Entonces, 4, 6, 8, 10, 12. De 12 películas, hay una ecuatoriana y eso es medio milagroso. Yo he hecho este ejercicio varias veces y hay veces en que no hay ninguna ecuatoriana, que además es la única latinoamericana. Todo el resto son producción de Hollywood. Agujero negro, la del extremo derecho. Entonces sí, bien, vamos a industria cultural, pero esto es industria cultural. Tenemos nuestras pantallas, tanto del cine como de la televisión y más aún de la web, repletas de contenidos que son enlatados, que vienen desde otros países y que nada tienen que ver con la producción ni la identidad local. ¿Qué producción simbólica estamos consumiendo? Si hablamos desde el inicio y regresemos, ¿qué es el campo cultural? Es la producción simbólica. ¿Qué producción simbólica estamos consumiendo? Vamos, industrias culturales, sí, pero ¿desde dónde? Pueden ser poderosas dinamizadoras de la producción, distribución y circulación de bienes y del mantenimiento de la creatividad y la diversidad cultural. Estos son los conceptos que manejamos, ¿de acuerdo? Esta es la lista de los 10 libros más vendidos del 2017 en el Ecuador. Un ecuatoriano, Oscar Vela, que es el número 10, por suerte, bien. Isabel Allende, que es chilena, Latinoamérica. Obviamente su casa editora no es chilena, su casa editora, o sea, cuando yo compro el libro de Isabel Allende no les llegan a Latinoamérica, se va todo a España, Anagrama. Y esto, Times Square, Broadway, ¿no? Industria cultural pura y dura. No sé si alcanzan a ver las marcas que vemos ahí, las marcas que sostienen esa industria cultural. Times Square lo que ha hecho es dinamizar a New York y plantear a Nueva York nuevamente como un destino al que puedan ir las familias, como un destino de turismo seguro, después de que por muchos años estuvo estigmatizado por el Bronx, por Harlem, como estos lugares donde se consumía mucha droga y nadie quería ir a Nueva York porque era muy peligroso y te podían matar, sobre todo si eras blanco. La gran apuesta de Disney es justamente limpiar y aportar desde el desarrollo de contenidos culturales y generar esto que ustedes están viendo, que es así apenas desde el año 94. Y es la gran apuesta de la industria cultural por limpiar y sanear la ciudad. Son poderosas, pero también ¿cuánto cuesta una entrada a Broadway? ¿Quiénes pueden ir a Broadway? ¿A quiénes dejamos afuera? ¿Quiénes pueden ir al teatro, pero también quiénes pueden plantearse en ese escenario? ¿Acaso todo el mundo llega a ese escenario? ¿Acaso solo por méritos que se llega ahí? Esta es una marca de ropa. Este saco cuesta como $20,000. ¿Reconocen de dónde viene? ¿Reconocen esos iconos? ¿Ustedes creen que nuestros artesanos ganaron un centavo por esto? Eso también es industria cultural. Entonces, cuando hablamos de industrias culturales y creativas, hay que hacerlo definitivamente, son sumamente poderosas, pero también hay que ser profundamente críticos sobre lo que estamos hablando. Porque esto es apropiación cultural, es explotación de una creatividad de nuestros ancestros, se hace. Pero ¿quién gana? Y además, si esto se registra, tal vez nuestros artesanos no pueden volverlo a hacer, porque le pertenece a la marca. Eso ya ha pasado en la biomedicina y ahora está comenzando a pasar en el tema de la cultura. Hay otra gran marca que patentó los tejidos tradicionales de Oaxaca, de México. Ahora las mujeres oaxaqueñas no pueden hacer sus tejidos que vienen haciendo ancestralmente. Sí, eso también es industria cultural. Y en oposición a esto, este es nuestro país. La riqueza de manifestaciones culturales que son pequeñitas, que vienen desde lo local, desde el territorio, que no solo se hacen en Quito.
Y por eso mi propuesta hoy ante ustedes es que en vez de hablar de industrias culturales para nuestro país, conversemos más bien de economía creativa. Y entendamos la economía creativa como un ecosistema que sostiene no solo a grandes grupos de poder, sino realmente el desarrollo en territorio del emprendimiento desde lo local. ¿Cómo entender esa economía de la cultura? Primero, una valoración de los recursos intangibles, entender lo que decíamos, la creatividad, la cultura, el conocimiento, la innovación, pueden ser explotados infinito número de veces, pueden generar riqueza, pero además generan bienestar social y desarrollo sustentable. Segundo, estimular el espíritu emprendedor, la diversidad. Yo soy fan del emprendimiento no solo porque sea una palabra de moda, bien chévere, sino porque realmente el emprendimiento te permite o le permite a personas que han sido tradicionalmente marginalizadas de la economía, de la industria, incorporarse a ese músculo económico. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos emprendedores que antes eran parte de una gran corporación, ganaban su salario básico, pero un día dijeron, yo hago los mejores pasteles de camote, en serio hago los mejores pasteles de camote. Comenzaron a emprender, se asociaron con diseñadores y ahora están vendiendo sus pasteles de camote y viven de eso, y viven bien. Y su trabajo no responde únicamente a grandes grupos de poder, a grandes transnacionales. O conocemos emprendedores que trabajaban igual para una televisora, ayudaban a generar contenidos en Estados Unidos, decidieron volver y fundar aquí un microteatro en Guayaquil. Y ahora generan empleo para un montón de gente y diversifican eso. O conocemos a mujeres afroecuatorianas que nunca fueron consideradas para ningún empleo, que se asociaron y tienen una casa cultural que revitaliza sus tradiciones y que genera plata en serio, ellas viven de eso. Mujeres que nunca hubieran podido acceder a puestos de poder son las directoras del centro cultural. Entonces el emprendimiento es la oportunidad para hablar de diversidad, para acoger la diversidad también. Más importante aún en nuestro país, donde convivimos con 18 pueblos, 14 nacionalidades indígenas, donde hay tantos idiomas distintos, donde hay tantas formas de entender la vida diferentes. El emprendimiento te permite la producción simbólica, ponerla en valor y comenzar a monetizar de ella. Y finalmente, entender a la economía creativa desde nuevos modelos de desarrollo y de intercambio de valor. Entonces, pensar en redes, pensar en economía colaborativa, pensar en participación. Yo quería presentarles algunos emprendedores ecuatorianos que están haciendo economía creativa en nuestro país. Ellos son de Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es una editorial que nació hace 3 años y tiene más o menos 10 títulos. Es pequeñita, 10 títulos. Anagrama publica 120 títulos al año. Ellos tienen 10 títulos en los 3 años, pero viven de lo que hacen y viven dignamente. Y lo que han hecho además es potenciar a una serie de escritores y de ilustradores para que formen parte de eso, les pagan por su trabajo, pagan los derechos de autor, trabajan con una imprenta en San Juan, no trabajan con las grandes imprentas, sino han buscado imprentas locales para activarlas también, trabajan con esa pequeña imprenta, que ahora ya tiene un trabajo, un flujo permanente, y hay un libro en particular que va ya por su 3ª reedición. Se puede hacer. No necesitamos hacer en estas grandísimas escalas ni explotarnos los unos a los otros para hacer economía creativa. ¿Alguien conoce esta revista? Son Acuario es una editorial que se dedica a hacer contenidos para niños y niñas, pensando en que todos crecimos pensando en el astronauta, en el vaquero, como nuestros referentes, y que no había un referente local, no había un referente con quien nosotros nos podamos sentir identificados. Así desarrollaron el Capitán Escudo, si no lo han visto, y hay un corto, el Capitán Escudo, vayan, apoyen eso. Y esta revista sale mensualmente, tuvieron que cerrar el año pasado, o hace 2 años, me parece, 1 año y medio, algo así, tuvieron que cerrar, porque ya no daba más.
intentaron durante mucho tiempo, pero después de como 6 meses, la gente dijo, no podemos vivir sin el E, hacemos lo que sea, hicieron un crowdfunding, se pusieron fondos y ahora están funcionando y están funcionando muy bien. Y es una editorial que vive de lo que hace. Son artistas que viven dignamente de lo que hacen. Y generan un montón de empleo, contratan ilustradores, contratan gente que realice los textos, contratan corrección de estilo, contratan al diseñador que diagrame, contratan la imprenta, contratan la distribución, etcétera, etcétera. Esto es Como Yoko. Como Yoko es una pareja que hace serigrafía y hace pequeños números de obras de muy altísima calidad y las venden a un precio que todo el mundo puede acceder. Entonces, tú quieres tener un marco chamorro en tu casa, puedes tenerlo. Y esto, además de ellos, lo hacen con esta doble función de sí, queremos vivir de nuestro trabajo, hacemos estas cosas preciosas, pero además queremos que la gente pueda tener un cuadro en su casa, que pueda acceder al arte, que pueda realmente despertarse e inspirarse con lo que está viendo ahí, transformar su día por ver una pieza de arte. Microteatro que les hablé, microteatro, el Jaime Tamariz está en Guayaquil y él lo que hizo fue lograr una alianza con el municipio de Guayaquil para que les haga un espacio y ahora todas las noches tienes ahí, primero es un espacio súper chévere, te puedes ir a tomar unos tragos, comer rico, ni sé qué, pero además tienes cada mes, cada 2 meses una temporada, más o menos 30 artistas están contratados cada 2 meses, siempre está cambiando los artistas, no son los mismos. Tienes que contratar vestuario, maquillaje, escenografías, etcétera, etcétera. Entonces esto realmente activado. Y no solo eso, microteatro fue el pionero para rehabilitar el Malecón del Salado. El Malecón del Salado al que no ibas porque tenías miedo de llegar y de que te roben, ahora tú vas con toda confianza porque siempre está microteatro abierto, hay todo un modelo de gestión de que a partir de los espacios culturales se comience a sanear esa inseguridad. Y Agujero Negro, que es la peli que ahorita está en cines, además esto es publicidad absoluta, vayan a verla. Porque si la gente no vamos a ver las películas ecuatorianas, en el primer fin de semana las sacan de cartelera y no vuelven a cartelera. Es mucho más importante a Avengers y todos los del resto. Y aquí, además, la promoción porque es una película chévere de ver. No es una película que te aburres y que te vas a salir en medio de la sala. No. Vale la pena verla. Y ahí hay un modelo de negocio de Diego y su esposa, que son los 2 productores de la película, de hacer ya no estas películas que nos cuestan miles y millones de dólares, sino hacer películas de pequeño formato, con poco presupuesto, pero hacerlas mucho más. Comenzar a rotar más los contenidos. Una película, más o menos, genera 300 plazas de trabajo en el lapso de su ejecución. Una película, desde que inicia hasta que acaba, son más o menos 5 años hasta poder levantar los recursos y demás. Y son 300 empleos que generan los más diversos que se puedan imaginar. Obviamente el director, el productor, el guionista, pero después tienes la gente que tiene que hacer el maquillaje, la gente que tiene que dar la comida para ese montón de gente que está en producción, alquiler de equipo, de luces, el tema de locaciones, alquilar los lugares donde vamos a filmar la película. Tiene que ver con escenografía, con dirección de arte. El cine es muy poderoso porque abarca todas las otras industrias. Obviamente tenemos que contratar gente que nos haga la música de la película, que nos haga el diseño del afiche. Apoyen la industria nacional cinematográfica. Es súper poderosa para activar la economía creativa de nuestro país. Y este es otro emprendimiento que quería mostrarles, que es FUI. FUI, obviamente es muy difícil para FUI competir con grandes marcas, con grandes transnacionales, incluso con Toto, por ejemplo, que es colombiana. Ellos tienen un montón de tiendas, tienen un músculo fuerte, pero FUI vive de lo que hace y vive muy bien después de una curva de aprendizaje de 10 años, es cierto, pero utiliza el diseño, utiliza la creatividad como su materia prima, juntándola con cosas que pueden darle segunda vida, que son recicladas. Ya hablarán hoy más tarde de economía circular.
Y entonces, ¿se puede hacer industria cultural en el Ecuador? Definitivamente se puede hacer. Este es un caso de industria cultural ecuatoriana, que son Enchufe TV, que fue un éxito, que no sé si ellos mismos se lo imaginaban, la verdad, pero me parece que la segunda serie web más vista en Latinoamérica, en la región, después de una mexicana. O sea, compiten con los grandes. Cuando ellos comenzaron, no se lo habían planteado así, entonces después tuvieron que enfrentar un montón de temas de propiedad intelectual de las obras, que nunca se pensaron así. Pero sí, ellos pueden entenderse como una industria cultural en términos de número, en términos de cuánto tiempo han estado en escenario y demás, de grandeza, ¿no? Entonces sí es posible, pero mi pregunta es, ¿bajo qué principios de industria cultural? ¿Bajo qué principios de economía cultural? Y el primero, quiero ser muy reiterativa en el tema de la diversidad, de asumir nuestra diversidad como la materia prima desde donde creamos producción simbólica. Y no sé si aquí haya muchos diseñadores o solo economistas, pero para esos diseñadores que están aquí, no quiere decir explotar la mano de obra artesanal que ahora está tan de moda. No quiere decir ir yo como diseñador, que tengo todo el saber, a encargarle una pieza al artesano y que es mi artesano y ni siquiera poner el nombre de esa persona en la etiqueta. Es generar condiciones de co-creación para que esas personas puedan desarrollarse bajo principios de equidad y de diversidad. Y hablar de equidad también y de diversidad también pensando en jóvenes, en que el emprendimiento cultural, en que la economía cultural puede emplear a personas de la tercera edad. Hay maravillosas experiencias de esto, de cómo los espacios culturales lo que hacen es emplear a personas de la tercera edad que se consideran caducas y son ellos quienes comienzan a activar desde su memoria, de sus saberes de esos espacios, es maravilloso. Intentar incluir, o sea, pensar en que la economía creativa es incluir a aquellas personas que siempre han estado marginalizadas del empleo formal, que siempre han estado marginalizadas de la economía, del status quo tal como lo conocemos. ¿Bajo qué otro principio? Bajo el acceso democrático o la democratización del acceso. Y aquí no estoy hablando de gratuidad. Estoy hablando de que las personas puedan tanto pararse en las tablas de un escenario, cuanto estar en el público, que puedan acceder realmente a eso. Que no es el caso de lo que les contaba de Broadway. ¿Cuánto cuesta una entrada ahí? Que no es el caso de los teatros nacionales, pensando en la cultura como esta cosa de élite, como esta